En las últimas horas ha estallado una nueva polémica de grandes proporciones que vuelve a poner en el centro del huracán a Rocío Flores. Esta vez no se trata simplemente de un conflicto familiar o de una discusión mediática sin consecuencias. Hablamos de una acusación de enorme gravedad que ha empezado a extenderse con fuerza en redes sociales y que involucra directamente a figuras tan conocidas como Rocío Carrasco y Antonio David Flores, quienes, a través de distintos medios y declaraciones, han dejado entrever detalles que están provocando un auténtico revuelo social. La comunidad digital, como era de esperarse, ha reaccionado con rapidez y contundencia, y no son pocos los usuarios que aseguran que este episodio podría suponer un antes y un después en la imagen pública de Rocío Flores. El material que ha comenzado a circular, en forma de clips breves pero muy explícitos, ha dejado sin palabras a muchos. Algunos de estos vídeos muestran actitudes y mensajes que, de confirmarse como ciertos, pondrían en tela de juicio todo lo que hasta ahora se ha intentado proyectar sobre la figura de Rocío. Por eso mismo, antes de que estos fragmentos lleguen incluso a los medios tradicionales, es crucial detenerse a analizarlos con la atención que merecen, porque no estamos ante una simple anécdota o un nuevo capítulo del eterno conflicto entre los Flores y los Carrasco. Estamos, posiblemente, ante una situación que puede cambiar el relato por completo. Y aunque esto ya resulta lo suficientemente grave por sí solo, lo cierto es que no es el único tema candente que ha estallado en las últimas horas. Hay otro asunto, completamente distinto pero igualmente indignante, que merece una reflexión profunda y que está generando una oleada de críticas ciudadanas por la manera en que se gestionan los recursos públicos en este país. Me refiero a lo ocurrido en Sevilla, donde el ayuntamiento ha decidido destinar una cifra desorbitada, nada menos que 26.000 euros del presupuesto público, a un acto institucional relacionado con la celebración del orgullo. La cifra, ya de por sí llamativa, lo es aún más cuando se conoce el motivo exacto del gasto: el pago a una persona famosa por leer un pregón en dicho evento. Una lectura de unos pocos minutos, que ha costado más que el sueldo anual de muchas familias españolas. La persona elegida para esta función ha sido ni más ni menos que Belén Esteban, quien habría cobrado esa cantidad a cambio de prestar su imagen y voz en el acto. Por si fuera poco, el gasto no se detiene ahí. A este importe hay que añadirle el coste del viaje, el alojamiento y la estancia de otras figuras públicas que la acompañaban, entre ellas Anabel Pantoja y un grupo de amigos cercanos, que se hospedaron en hoteles pagados con dinero de todos los contribuyentes. Este uso del dinero público ha sido calificado por muchos ciudadanos como insultante, especialmente teniendo en cuenta el contexto económico actual, en el que miles de personas no llegan a fin de mes, viven con salarios precarios o directamente dependen de ayudas para sobrevivir. Y no se trata de una crítica al evento ni a la causa que representa, sino la forma tan frívola y descarada en la que se despilfarran fondos que deberían destinarse a necesidades reales. ¿De verdad es necesario gastar decenas de miles de euros en discursos leídos por rostros populares, cuando hay comedores sociales saturados, listas de espera en la sanidad pública y una juventud sin oportunidades? Y en medio de todo este clima de crispación e indignación colectiva, la figura de Rocío Flores vuelve a estar en el centro de la polémica, no solo por la denuncia que ha salido a la luz, sino también por una revelación que podría empeorar aún más su ya desgastada imagen pública. Según han desvelado varios usuarios en plataformas sociales, existe una cuenta con más de 22.000 seguidores que estaría, supuestamente, gestionada por ella. Lo preocupante no es la cantidad de seguidores ni el tipo de contenido general que comparte, sino el tono y el objetivo de sus publicaciones. En dicha cuenta se han difundido mensajes con un claro tinte político, pero también mensajes directos o insinuaciones contra determinadas figuras mediáticas, entre ellas Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo. Según apuntan diferentes voces, Rocío Flores habría utilizado ese perfil para lanzar críticas desde el anonimato, ocultándose tras una máscara digital mientras en público mantenía un discurso muy distinto, basado en el victimismo y el deseo de reconciliación. De confirmarse esta versión, estaríamos ante una estrategia manipuladora que busca influir en la opinión pública desde las sombras, atacando a quienes considera enemigos o amenazas, mientras proyecta una imagen limpia y emocional en los medios de comunicación tradicionales. Este doble juego, esta forma de actuar con dos caras, es lo que ha terminado por encender las alarmas entre muchos seguidores que, hasta ahora, defendían su figura sin reservas. Porque una cosa es tener una opinión crítica y otra muy distinta es esconderse detrás de cuentas falsas para difamar, acusar y sembrar odio. Y lo más irónico de todo es que quien supuestamente está detrás de esa cuenta es la misma persona que ha dicho en televisión que no quiere más guerras, que busca paz, que necesita tranquilidad. Lo que está ocurriendo en estos momentos, lo que estamos viendo desplegarse ante nuestros ojos con una crudeza que a veces resulta incluso incómoda, no es un simple incidente pasajero ni una anécdota más del mundo del espectáculo o del drama familiar televisado.
Es algo que trasciende lo anecdótico y que debería hacernos reflexionar con urgencia. Porque lo que se está poniendo de manifiesto es algo mucho más profundo, mucho más inquietante, algo que tiene que ver con el modo en que construimos y consumimos las realidades públicas en esta era marcada por la inmediatez, el espectáculo y la necesidad constante de exposición. Resulta profundamente preocupante constatar hasta qué punto hemos normalizado que las vidas privadas se transformen en relatos mediáticos que se editan, manipulan y difunden como si fuesen productos de entretenimiento, y hasta qué punto, como sociedad, participamos de esa dinámica sin apenas cuestionarla. Vivimos inmersos en un ecosistema mediático en el que la verdad es secundaria y la narrativa lo es todo. En el que el relato se construye no a partir de los hechos, sino a partir de las emociones que puede provocar. Y en ese contexto, la figura pública se convierte en un personaje, su historia en un guión, su sufrimiento en una herramienta, y su imagen en un campo de batalla simbólico donde lo importante no es lo que ocurre, sino lo que se logra comunicar. Lo verdaderamente alarmante de esta situación es que evidencia una vulnerabilidad creciente de las estructuras de percepción colectiva. Nos enfrentamos a una época en la que la reputación de una persona puede elevarse hasta la cumbre de la adoración popular en cuestión de horas, o del mismo modo, puede ser arrastrada al fango del descrédito absoluto con una sola filtración, una declaración manipulada o una campaña coordinada en redes sociales. Todo lo que se necesita es una narrativa lo suficientemente efectiva, lo suficientemente emocional, lo suficientemente viral. En ese escenario, los hechos se diluyen. La complejidad se aplana. La verdad se transforma en algo maleable, ajustado al interés de quien cuenta la historia. Y es ahí donde reside el verdadero peligro, en que, progresivamente, dejamos de distinguir entre la realidad y la puesta en escena, entre lo que ocurre y lo que se nos hace creer que ocurre, entre las intenciones sinceras y las estrategias cuidadosamente diseñadas. Porque si bien es cierto que las redes sociales han democratizado la posibilidad de expresión, también han abierto la puerta a una forma nueva y particularmente peligrosa de manipulación. Aquella que se disfraza de autenticidad, que se presenta como verdad revelada, pero que en el fondo responde a una lógica puramente instrumental, de control narrativo y de búsqueda de poder simbólico. En este contexto, no estamos asistiendo simplemente a un escándalo familiar más, ni a una nueva entrega del eterno enfrentamiento entre generaciones, ni a un conflicto sentimental expuesto ante cámaras. Lo que tenemos delante es una manifestación clara de los mecanismos del poder mediático, una muestra del modo en que los grandes relatos públicos se construyen y se destruyen, y de cómo se utilizan las emociones de la audiencia para justificar cualquier estrategia. Lo que comenzó como un desencuentro privado, una fractura íntima entre madre e hija, se ha transformado en una trama cada vez más compleja, cada vez más oscura, en la que intervienen no solo los protagonistas visibles, sino también una serie de actores secundarios, periodistas, opinadores, estrategas de comunicación, community managers, asesores de imagen, productores de televisión y una legión de seguidores anónimos, que participan en la creación de un relato colectivo diseñado para moldear la percepción pública. Ya no se trata de quien tiene razón o quien dice la verdad, sino de quien logra convencer a más gente, de quien maneja mejor el lenguaje emocional, de quien genera mayor impacto mediático. En ese sentido, lo que estamos presenciando no es la resolución de un conflicto, sino la prolongación calculada de un drama cuya duración y desarrollo responde más a las necesidades del show mediático que a la voluntad de alcanzar una reconciliación o un entendimiento sincero. A medida que pasan los días, lo que en un principio parecía una simple disputa afectiva se convierte en un laberinto de acusaciones cruzadas, de silencios estratégicos, de mensajes cifrados lanzados en platós de televisión o en redes sociales, de filtraciones supuestamente espontáneas que responden en realidad a una lógica muy precisa de desgaste emocional. Y, frente a todo eso, frente a ese espectáculo cuidadosamente producido, la ciudadanía, el público, se convierte en una masa receptora que consume fragmentos de verdad mezclados con interpretaciones, emociones simuladas y titulares diseñados para escandalizar. Lo más preocupante es que, sin darnos cuenta, dejamos de ser espectadores críticos y nos convertimos en cómplices de ese teatro. Reaccionamos, opinamos, juzgamos, condenamos o defendemos, sin detenernos a pensar en qué medida todo lo que vemos forma parte de una estrategia de manipulación o de una campaña de victimización interesada. La historia que se nos cuenta está guionada, medida, editada, revisada y amplificada por un ecosistema mediático que no busca esclarecer nada, sino maximizar el interés, mantenernos atentos, generar conversación, dividir opiniones y, sobre todo, mantener vivo el flujo de atención, ese recurso tan valioso en la era digital. Y aquí es donde surge la pregunta fundamental que deberíamos hacernos todos. ¿Quién dice la verdad cuando todo está contaminado por el espectáculo? ¿Quién puede considerarse un narrador fiable cuando incluso la supuesta espontaneidad es fruto de una estrategia?
¿Cuánto de lo que vemos es auténtico y cuánto está guionado, ensayado, filtrado y adaptado para cumplir una función determinada? En este mar de apariencias, ¿qué queda de la responsabilidad, de la coherencia, del respeto hacia los otros, hacia el público, hacia uno mismo? Porque cuando figuras públicas, con millones de seguidores y una capacidad de influencia enorme, deciden hacer de sus vidas un espectáculo continuo, están ejerciendo un tipo de poder que no debería estar exento de rendición de cuentas. Lo que está en juego no es solo su imagen personal, sino la forma en que se construyen los relatos sociales, la manera en que los medios entienden la verdad y la forma en que la sociedad aprende a distinguir entre lo real y lo ficticio. Por eso es urgente detenerse, mirar con atención, cuestionar lo que se nos presenta como incuestionable, desconfiar de lo evidente, no porque seamos cínicos, sino porque es la única manera de no ser arrastrados por un torrente de manipulación emocional. Necesitamos recuperar una actitud crítica, necesitamos volver a pensar, a distinguir, a exigir. Porque si dejamos que la verdad sea decidida por quien tenga mejor agencia de comunicación, por quien controle más medios, por quien sepa llorar con mayor efectividad ante la cámara, entonces nos estamos condenando a vivir en una sociedad donde lo verdadero deja de importar. Y eso, aunque no lo parezca, es una forma de erosión democrática. Porque cuando se diluye la verdad, se diluye también la posibilidad de justicia, de confianza, de convivencia. Lo que está en juego en este tipo de situaciones no es solo la reputación de unos cuantos, sino la credibilidad del espacio público, la confianza colectiva, el sentido común compartido que nos permite convivir sin caer en el cinismo absoluto. Al final del día, más allá de los rostros, de las lágrimas, de los escándalos, de los trending topics, lo que queda es una sociedad exhausta, saturada de historias contradictorias, de emociones manipuladas, de verdades fragmentadas. Y frente a eso, lo único que podemos hacer es no dejar de preguntarnos: ¿quién nos habla y por qué? ¿Qué intereses se juegan en cada historia que se nos cuenta? ¿A quién le sirve lo que creemos? ¿Y qué parte de lo que creemos es realmente nuestro, y no simplemente una emoción inducida por una pantalla? Porque si no aprendemos a distinguir, si no desarrollamos esa lucidez crítica, entonces estaremos condenados a ser espectadores eternamente manipulables, incapaces de defender la verdad cuando más falta haga. La política del espectáculo en España ha alcanzado niveles insospechados, y los conflictos personales de ciertos rostros televisivos parecen haber encontrado su escenario ideal en las redes sociales. Lo que en otro tiempo se habría limitado al terreno privado, hoy se convierte en arma arrojadiza en el debate público, desdibujando los límites entre la vida íntima y el discurso político. En este contexto, la figura de Lucía Pariente, madre de la colaboradora Alba Carrillo, ha protagonizado un episodio que ejemplifica perfectamente esta mezcla explosiva entre ideología, sentimientos y confrontación digital. Todo comenzó cuando una cuenta en redes, aparentemente centrada en asuntos políticos, publicó una serie de comentarios en tono irónico y burlesco sobre el pasado mediático de Alba Carrillo, cuestionando su relevancia televisiva y atribuyéndole logros profesionales vinculados únicamente a relaciones sentimentales con personajes conocidos. Desde una óptica humorística, la cuenta afirmaba que el currículum de Carrillo se basaba en haberse relacionado íntimamente con famosos, una crítica ácida que pretendía poner en duda su mérito profesional. Lejos de tomarlo como una sátira o ignorarlo, Lucía Pariente reaccionó de forma desproporcionada, arremetiendo contra el autor o autora de la cuenta con una cadena de descalificaciones personales: acomplejado, ignorante, estúpido, e incluso llegó a mencionar a Antonio David Flores, padre de Rocío Flores, acusándolo de ladrón, y extendiendo sus ataques a su entorno familiar sin que hubiera una conexión clara con la publicación inicial. Lo más preocupante no fue solo la intensidad del ataque, sino que Pariente estaba convencida de que detrás de esa cuenta se escondía la propia Rocío Flores. A partir de ahí, el conflicto escaló. Los insultos se intensificaron y comenzaron a mezclarse referencias políticas, acusaciones de manipulación mediática y hasta cuestiones personales que nada tenían que ver con el contenido original. La señora Pariente incluso llegó a decir que se cagaba en el padre de quien estuviese detrás de la cuenta, dejando ver un nivel de agresividad impropio del debate público, y mucho menos del que involucra a figuras públicas que, al menos en apariencia, deberían fomentar el respeto y la mesura en el intercambio de ideas. Este ataque visceral contra Rocío Flores, basado únicamente en la sospecha de que ella manejaba esa cuenta anónima, fue rápidamente aprovechado por grupos digitales que históricamente han mostrado rechazo hacia la hija de Antonio David. Así, se intensificó la narrativa de que Flores sería la responsable de manejar perfiles en redes destinados a difamar y atacar a ciertos personajes del mundo rosa. Pero lo más paradójico del asunto es que esa cuenta, en realidad, no tenía ningún vínculo probado con Rocío Flores.
De hecho, su contenido habitual se centraba en cuestiones políticas y críticas sociales, más allá del ocasional comentario satírico sobre la farándula. Que Lucía Pariente decidiera convertirla en el blanco de sus frustraciones personales, apuntando directamente a Rocío y a su padre, solo revela el caos de argumentos y la confusión entre realidad y percepción que reina actualmente en la política del espectáculo. En medio de esta tormenta, también reaparece la figura de Rocío Carrasco. Desde que decidió contar su historia públicamente a través de un documental de gran impacto, ha sido retratada por muchos como un símbolo de resiliencia, dignidad y fortaleza moral. En fragmentos rescatados por esa misma cuenta en disputa, se destacaba cómo Carrasco habría podido aprovechar económicamente durante años su relato, al igual que supuestamente hizo su expareja, pero prefirió callar hasta poder expresarse con libertad y a su manera. La cuenta presentaba a Carrasco como un ejemplo de contención, justicia emocional y superación personal, en contraposición a otros personajes televisivos que, según sus palabras, explotan el morbo de su vida personal por rédito económico o mediático. En uno de los vídeos, la propia Rocío Carrasco explica entre lágrimas que, para evitar seguir alimentando el dolor, ha decidido no hablar más de su hija públicamente y dejarla al margen del foco mediático. Pero esta declaración contrasta con sus acciones recientes, como cuando testificó en un juicio en contra de su hija a favor de una productora, o cuando se hicieron públicos documentos judiciales relacionados con el pasado legal de Rocío Flores, precisamente cuando ésta participaba en un reality show en televisión. Este doble discurso que Rocío Carrasco ha sostenido a lo largo del tiempo no ha pasado desapercibido para una parte significativa de la opinión pública, especialmente entre sus detractores, quienes consideran que su posicionamiento como madre herida, víctima de un pasado profundamente traumático, entra en abierta contradicción con algunas de sus acciones más recientes. Resulta difícil de comprender, y aún más de justificar, que quien se presenta de forma reiterada como una figura doliente, que ha sufrido en silencio los embates de una historia personal marcada por la violencia y el abandono, sea la misma persona que, de manera activa o por omisión, permite que su hija siga siendo objeto de un linchamiento simbólico en redes sociales, medios de comunicación y debates televisivos. La incoherencia que muchos perciben en su discurso no es menor. Porque si de verdad existe en Rocío Carrasco una voluntad sincera de poner fin al sufrimiento, al odio y a los ataques personales, especialmente hacia su hija Rocío Flores, ¿por qué no ha dado un paso firme en defensa de ella cuando las redes sociales se inundan de mensajes hirientes que la etiquetan como la que pega a su madre? ¿Por qué no ha utilizado su poderosa visibilidad mediática, amplificada por el respaldo de productoras, tertulianos y activistas, para desmarcarse públicamente de esos discursos cargados de resentimiento que, bajo la bandera del feminismo, han terminado por justificar un hostigamiento continuo hacia su propia hija? La pasividad ante este tipo de ataques, y en algunos casos la participación indirecta en ellos, genera legítimas sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Más aún, ¿por qué no ha condenado, con la misma contundencia que exige hacia sus detractores, a esos sectores de su entorno digital que se permiten insultar, vejar y criminalizar a Rocío Flores, replicando una y otra vez la etiqueta de maltratadora como si se tratara de un sello eterno e irreparable? ¿Por qué ha preferido callar cuando los insultos no vienen del lado que ella considera el enemigo, sino de quienes la aplauden, la respaldan y la utilizan como emblema de una causa política mayor? Este silencio selectivo, esta especie de sordera voluntaria frente a la violencia cuando proviene del bando propio, ha erosionado considerablemente la credibilidad de su relato. Porque el sufrimiento, cuando es real, no puede convertirse en arma, no puede ser un instrumento que solo se activa en una dirección. Y mucho menos cuando hay una hija de por medio, una joven que también carga con heridas, errores y cicatrices emocionales. Lo que más desconcierta en todo este escenario es la aparente contradicción entre el lenguaje de amor, empatía, reconciliación y sanación que Carrasco adopta en público, y el hecho de que, en la práctica, siga participando, voluntaria o involuntariamente, en una narrativa de confrontación que expone, juzga y sentencia a su propia hija ante el tribunal despiadado de la opinión pública. Una narrativa que, lejos de buscar la paz, se nutre del escándalo, la polarización emocional y la perpetua victimización. Porque cuando uno repite una historia de dolor sin permitir que nadie la matice, cuando se construye una versión monolítica de los hechos donde solo hay culpables y víctimas absolutas, se está también contribuyendo a la imposibilidad del perdón y al enquistamiento del conflicto. La reflexión más profunda que emerge de este escenario tan complejo y doloroso es que el conflicto madre-hija ha sido completamente absorbido por una lógica de poder que trasciende lo estrictamente familiar. Lo que en origen fue una tragedia íntima, una historia de separación, resentimiento y heridas mal cerradas, ha sido transformada en un producto ideológico con fines mediáticos.
Lo personal ha sido despojado de su humanidad para convertirse en argumento de confrontación política y espectáculo emocional. Ya no estamos frente a una madre y una hija que se buscan, o se evitan, desde el dolor. Lo que vemos ahora es la representación de dos trincheras ideológicas enfrentadas. Por un lado, el feminismo institucionalizado, el relato del maltrato estructural, la épica de la víctima que se alza contra el silencio. Por el otro, el machismo mediático, el linchamiento digital, la instrumentalización de lo emocional para generar espectáculo. En este nuevo campo de batalla simbólica, Rocío Carrasco ya no es solo una mujer herida, sino una bandera. Y Rocío Flores ya no es una hija con errores, sino un símbolo incómodo, una presencia que cuestiona la narrativa oficial. Lo trágico de esta teatralización es que quienes verdaderamente sufren, quienes arrastran la carga emocional y psicológica de todo este drama, son personas reales, con nombres, apellidos, vidas interrumpidas y relaciones rotas. No son ideas, ni arquetipos, ni hashtags. Son seres humanos cuyas historias han sido devoradas por un modelo de consumo mediático que no conoce límites, que transforma cada lágrima en contenido, cada reproche en argumento y cada herida en espectáculo. Este embrollo, porque no cabe otra palabra más justa, nos muestra con nitidez cómo el corazón y la política se han fundido en un solo lenguaje dentro del ecosistema mediático contemporáneo. La televisión, las redes sociales, las plataformas de streaming y los debates televisivos ya no diferencian entre el sufrimiento real y el producto narrativo. Se nos ofrece el dolor empaquetado como entretenimiento, como contenido emocionalmente rentable, donde cada episodio aporta audiencia, cada confesión sube el SARE y cada enfrentamiento genera titulares virales. La crispación permanente no es una consecuencia espontánea, es una estrategia de programación emocional diseñada para mantener a la audiencia atrapada, dividida y participativa. Así, los afectos se han transformado en herramientas de combate. Lo que debería resolverse en la intimidad del perdón, en el silencio sanador del reencuentro, ha sido colonizado por el ruido. En este sistema, el perdón estorba, la reconciliación no vende, y la paz es un mal negocio. Se alimenta la ira porque la ira fideliza. Se promueve el escándalo porque el escándalo produce beneficios. En este ecosistema, la política del espectáculo no conoce límites, ni morales, ni afectivos, ni éticos. Todo vale. Todo se consume. Todo se expone. Y mientras algunos aplauden desde el confort de sus dispositivos, hay quienes sangran en silencio, atrapados en una lógica cruel que les exige exponerse para defenderse, pero les niega la posibilidad de retirarse sin ser acusados de cobardes, traidores o manipuladores. Al final, queda una pregunta dolorosa y profundamente humana. ¿Quién protege a quienes no tienen voz en este circo de la indignación? ¿Quién se atreve a decir basta cuando la dignidad está en juego? ¿Y cuántas historias de amor y dolor quedarán destruidas para siempre en el altar de la opinión pública?